¿Cómo te va? Bien. Bien. Todo en orden por ahora. Mucho para hablar con vos. Lo primero tiene que ver con lo que ocurrió el viernes, que empiezan a surgir fallos que declaran la inconstitucionalidad del tema de los jubilados, ¿no? De la discrecionalidad de este gobierno con los jubilados. ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, tiene lógica desde el punto de vista jurídico. La cuestión es, ¿cómo hacemos para solucionar el problema de los jubilados? ¿Cuál es el sistema de ajuste que sea sostenible? Porque uno puede decir una fórmula, otro otra, pero el problema es si lo puede sostener. Y la verdad es que ninguna de las fórmulas hasta ahora es sostenible. Recordémosle a la gente que en un sistema de reparto, los que están en actividad pagan un impuesto para mantener a los que están jubilados. No es que uno paga y va ahorrando a lo largo del tiempo con un sistema de capitalización en un sistema de reparto. De manera que el salario o la jubilación de las personas es función de los jubilados, es función de el salario que está cobrando cada uno, el salario real, porque es un porcentaje de eso que vas a cobrar, ¿estamos de acuerdo? De la tasa que apliques, de la tasa de ocupación, de manera que no es función ni de la inflación ni de la recaudación de los impuestos. Ahora, esto ya es un problema, y a ver, de acuerdo a las tasas que se aplican en la Argentina, tendría que haber 4 personas en actividad por cada jubilado. Sí. Hay 1,3. Con lo cual es inviable. Es inviable. Que esto empeoró cuando el kirchnerismo incorporó 3,5 millones de personas al sistema previsional sin que hubiesen aportado nada. Lo que pasa, y te escucho hablar con toda la técnica y la precisión, el tema de los jubilados es como muy sensible, ¿no? En materia de opinión pública, en materia de política. Vos lo que estás diciendo es básicamente la foto que hay en materia económica que hace que esto sea inviable por donde lo mires. La foto y la película. Entonces, si yo tuviese que decidir alguna propuesta, obviamente que es para pulirla mucho, ¿no? Yo separaría entre los que aportaron y los que no aportaron. El tipo de ajuste que le haría a los que aportaron sería mayor a los que no aportaron. En todo caso, hay 3,5 millones de personas que pretenden vivir de los que aportaron. Entonces vos lo que estás haciendo es igualar a todos para abajo. Creo que 65%, 65 o 70, no tengo, hay que revisarlo, de los jubilados cobran la mínima. Entonces vos estás igualando a todos para abajo y hay gente que hizo grandes aportes y tendría que estar cobrando de acuerdo al aporte más. Entonces ahí se lo van liquidando y lo van igualando para que todos ganen poco, pero están contentos porque tienen 7 millones de jubilados que están todos hambrientos. Es interesante. Le voy a sumar a Camila Perochena con la última pregunta para Camila, y que tiene que ver con la historia nuestra. Se da esta temporada de pandemia, no hay puja distributiva, que es algo que habitualmente los gobiernos, los ministros y demás tienen como protagónico. ¿Hay precedentes, Camila, de situaciones así, de una cuestión de tanta inflación y por otro lado tanta tranquilidad? Hace poquito, Darío Schutzik, un economista, publicó en La Nación justo un artículo donde dice que no hay ningún precedente en la historia argentina en donde los salarios hayan bajado incluso nominalmente, como en este momento de pandemia. Es decir, no solo bajó la inflación, sino que en muchos casos, no solo se actualizaron muy por debajo de la inflación, sino que en algunos casos bajaron nominalmente. Entonces, estamos en una situación bastante excepcional si miramos a los otros contextos de recesión como este. Lo preocupante es que en esa situación igual la inflación no cede. Es decir, que sin esa puja distributiva tan fuerte, es decir, con los sindicatos cediendo en un montón de cosas, aún así la inflación no cede, ¿no? Entonces, ahí evidentemente no está alcanzando con ese enfriamiento que hay en la puja distributiva entre precios y salarios, ¿no? Muchas gracias, Cami, por la visita. Gracias a ustedes. La economía en blanco y negro es que es algo que lamentablemente se vuelve recurrente y a color. Jubilaciones, inflación y dólar. Jubilaciones, inflación, dólar, y no te olvides nunca del problema que tiene el Banco Central, ¿no? Que ese está ahora... Ese está ahí... latente. Está ahí pendiente, pero es un problema no menor. Hoy lo que debe el Banco Central a los bancos en el LELIX es mayor a todos los pesos, para el común de la gente, digo, ¿no? Que es la base monetaria, es mayor a todos los pesos que hay en circulación. ¿Sí? Con lo cual también es otra cuestión inviable. Eso es un problema que seguro no se va a poder resolver bien,
porque el Banco Central no tiene ingresos propios para poder pagar ese stock de deuda ni los intereses que tiene que pagar. Así que ahí tenés hoy, miraba los datos, estás más o menos 2,6 billones de pesos aproximadamente de stock de deuda del Banco Central con los bancos por estas famosas LELIQ y PASES, ¿sí? Que eso paga una tasa de interés. Y para que tengan una idea, o para que la gente tenga una idea, el total de pesos que hay en circulación, digo así en forma sencilla, para no hablar de base monetaria, son 2,3 billones. O sea que la deuda del Banco Central es mucho más grande que los pesos de circulación. Tiene que pagar eso y se arma un zafarrancho fenomenal en muy poco tiempo. Por eso algunos creen que podés llegar a caer en un proceso hiperinflacionario dependiendo de si hay corrida financiera o no. Jubilaciones, ya te digo, es el 51% del presupuesto de la nación aproximadamente. Pero además tenés todo lo que son los planes sociales. Y el otro tema es la inflación. La inflación ahí lo que tenés es una fuerte caída en la demanda de dinero. Puede ser que el Banco Central no emita un peso, que en realidad está emitiendo. Hago un pie de página acá. ¿Te acordás que el ministro salió a decir que no iba a recibir más adelantos transitorios del Totalmente. Banco? Bueno, pero el Banco Central en realidad financia el Tesoro con la emisión monetaria por dos caminos. Una es con lo que se llaman adelantos transitorios, la famosa cuenta de adelantos transitorios que tiene restricciones legales de cuánto pueden emitir por ese lado. Pero después inventaron lo que son utilidades, transferencia de utilidades. O sea, el Banco Central tiene utilidades porque tiene un bono que no vale nada, pero como subió el dólar, entonces lo calculan en dólares. Hicieron un cálculo rarísimo e inventaron una utilidad de 2 billones de pesos. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? Bueno, esta utilidad yo se la voy a dar al Tesoro y como no tiene con qué, se la emite. ¿Viste? O sea que tienen un truco de emisión monetaria que es mayor a los adelantos transitorios. Y vos te fijas en el mes de noviembre y están emitiendo para financiar el Tesoro. Un tema que está también ahí escondido, que siempre, Roberto, te muestra lo que está debajo de escena. Alfredo, ¿te sumás con una pregunta? Sí, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Hay algún margen para ser optimista? Digamos, el número de septiembre de la caída de la economía fue un poco mejor. Algunos ya hablan de que podría ser que el año cerraría con una caída de un dígito, que sería un dato positivo. La soja acercándose a los $450. ¿Se puede ser optimista por un lado para el 2021? A ver, ¿para el 2021? Sí. Falta mucho. Bueno, está bien, falta un mes para el 2021. Depende de qué mes me hables del 2021. Pero lo vamos a poner de esta forma. Es cierto que la soja te puede ayudar algo. ¿Sí? El viento de cola, esto no es viento de cola, sería una brisa de cola. Una brisa de cola. Una brisa. Pero brisa al fin. Brisa al fin. Lo que pasa es que ahí vos tenés un problema, que el nivel de actividad económica, cuando mirás el anticipo del Producto Bruto, que es el EMAE, que salió publicado en estos días, Sí. se va recuperando, pero todavía está 7% por debajo del momento de la pandemia, del mes anterior a la pandemia, y 7,8% por debajo del nivel que dejó Macri en noviembre del 2019, que ya era un nivel catastrófico. Así que vos mirás la curva larga y tenés desde el 2011 para acá un estancamiento fenomenal y caída ahora, ¿sí? Y ahora se está recuperando lentamente, etcétera. De manera que en términos de actividad económica yo te diría, veamos, ¿cuáles pueden ser los factores que pueden mejorar la economía? Uno, la exportación. Te puede ayudar un poco la soja y después vos mirás los datos de exportación y están cayendo este año. Hay más saldo de balance comercial, pero porque caen más las importaciones que las exportaciones. Lo que te está marcando que estás importando menos insumos porque hay menos actividad. ¿Correcto? Así que el otro factor sería la inversión. Yo creo que ahí pondría tachado. Y el otro factor es el consumo. Yo no veo que el consumo pueda aumentar con las jubilaciones cayendo. Vas a tener aumento de las tarifas de los servicios públicos en algún momento. Y no creo que las empresas estén en condiciones de recuperarle salario real a la gente a lo largo del 2021. No sé si contesto la pregunta, o sea, creo que sí. Miro los tres factores y te digo, ¿y qué sé yo? Con esa brisita que tenés de afuera, puede ser algo, ¿viste? Pero no alcanza. Vamos a sumar a esta mesa a Alejandro Fargosi. Alejandro, buenas noches. José del Río, acá y todo el equipo te saludamos.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Bueno, mientras mirábamos la situación y muchos llorábamos con la muerte de Maradona, de golpe el juez Ramos Padilla se convierte en protagónico a partir de una disposición del presidente de la Nación. ¿Qué implica? Contarle a la gente, vos que tenés muy analizado el marco jurídico, ¿qué significa esto que un tribunal electoral como puede ser el de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, lo tenga como protagonista? Y es muy grave porque el juez Ramos Padilla abiertamente, o sea, no lo oculta, hay que reconocerle eso, es lo que llamamos un juez militante. Un juez militante es una persona que pone su ideología política como mínimo al mismo nivel que las leyes que debe aplicar, y es exactamente lo contrario de lo que debe ser un juez. Un juez, como característica principal, ¿cuál es? Tiene que tener esa famosa venda que cubre los ojos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que no elige al amigo si no tiene razón, que no aplica la ley a los amigos y a los enemigos de justicia, como dice la vieja frase de Perón. Bueno, desgraciadamente en el caso de Alejo Ramos Padilla corremos ese riesgo. Siempre tenemos que darle a cualquier ser humano la posibilidad de que cambie, pero querría verlo. Hasta ahora no ha cambiado, al contrario. De hecho, viene de muchos años de ser activamente kirchnerista. Y eso, en un juzgado común, es gravísimo. En un juzgado electoral es desastroso, por el simple motivo de que en un juzgado electoral lo que se combate, lo que se compite, por lo que se pelea es por votaciones, por elecciones. ¿Y del lado de quién se va a poner? ¿Del lado de su corazoncito, entre comillas? Y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es, en términos electorales, la madre de todas las batallas. Lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Sí, Alejandro, me llama mucho la atención que estamos en una crisis económica fenomenal y se escuchan más noticias y novedades por el sector de la justicia que por el sector de la gestión cotidiana del Poder Ejecutivo relacionada con otros temas. ¿Hasta dónde va a tener lugar esta agenda judicial tan potente que está desarrollando el gobierno, según tu opinión? Y no va a tener límite. Yo creo que no va a tener límite porque la estructura del kirchnerismo, por algún misterio que se lo dejo a los psiquiatras, bueno, primero, cuando yo hablo de kirchnerismo, hablo de Cristina Kirchner, ¿sí? O sea, el kirchnerismo es unipersonal, con un heredero. Y por algún misterio de la psiquiatría o de la psicología, eso lleva a que Cristina Kirchner siempre se ha ocupado muchísimo del tema judicial. Me consta en lo personal. Yo muchas veces cuento que cuando estuve en el Consejo de la Magistratura, a veces se suspendía una reunión y los kirchneristas decían, esperen que le tenemos que consultar a la señora. Y eran temas de segunda o tercera importancia. Yo pensaba, un presidente de la Nación dedicado a esto, mucho sentido no tiene. Y desgraciadamente, como su situación procesal está permanentemente en zona de riesgo, porque está procesada en muchas causas, hay todo un movimiento de pinzas. Movimiento de pinzas número 1, designar ellos al Procurador General de la Nación de manera tal de tener mayoría para designarlo y exigir 2/3 para removerlo, o sea, dejarlo atornillado para siempre, porque los 2/3 en el Senado no se juntan nunca en manos de un solo partido. Segundo, el sistema acusatorio penal. El sistema acusatorio penal quita el eje del juez y lo pone en el fiscal. Con lo cual, si uno domina al Procurador General, domina indirectamente a todos los fiscales. Tercero, cambiar el sistema de enjuiciamiento de los fiscales. Con lo cual, pueden echar a los fiscales con más facilidad de la mucha que ya tienen hoy en día. Recordemos que a Campagnoli no lo echaron porque hubo movilizaciones populares variadas y múltiples en la época en que lo querían echar. Cuarto, la designación de Ramos Padilla como juez electoral. Quinto, una corte que, disimulando, pero no se la creyó nadie, termina dándole la razón en el movimiento de los jueces que afectaban, entre comillas, a Cristina Kirchner. O sea, todo apunta a que somos un país donde nadie va a invertir, esa es la realidad, y donde de hecho la gente va a desinvertir. Si a esto le sumamos en la ley de impuesto a la riqueza, ya es catastrófico. No quiero invadir el área de Kachanowski, de Roberto, pero realmente no hay ningún elemento para ser optimista en el plazo inmediato. No en invadís, el plazo inmediato sí soy optimista. No invadís el área de Kachanowski, pero sí das el pie para preguntarle el tema del impuesto a la riqueza, que ya
Eso indica que es un hecho. Me contaban casos de, no sé, empresarios medianamente pymes que tienen una sociedad y que tienen en acciones ese monto. Bueno, cuestiones muy de un Frankenstein que se elaboró. ¿Cómo puede repercutir, Roberto? Es la frutilla del postre. Buenas noches, Alejandro. Los saludo de paso, gran amigo. Bien, bien. A ver, yo creo que es la frutilla del postre de un proceso que ya se venía dando, que eran empresas que se van. En lo personal, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Mandan un WhatsApp a algún empresario conocido que hacía un tiempo que no lo veía y te contesta, acá estoy en Punta del Este, acá estoy en Uruguay. Se están rajando todo, pero es muy común, ¿eh? Me ha pasado muchas veces ya. Sí, y gente que uno, tal vez lo escuchan a Roberto y dicen, no, ¿quién será uno o dos? La verdad que no, y son los que marcan la agenda del empleo en la Argentina, ¿eh? Obvio. O sea, tenés gente, o sea, empresarios que se van, que son los hacedores, los emprendedores, y empresas que se van. O sea, estamos viendo todo el tiempo empresas que, a ver, por un sándwich y una coca te vendo la empresa y me voy, ¿viste? Porque no, esto es inviable. Entonces, ¿en qué lo afecta el común de la gente? Va a haber pocos puestos de trabajo en un país que tiene una alta desocupación y una fenomenal pobreza. Y eso es un problema jurídico, ¿eh? Sí, cómo no, Alejandro. Puedo interrumpir a Roberto o complementar, ¿no? Y es cuando una empresa va a invertir, cosa que mucha gente no sabe, pide lo que se llama técnicamente una opinión legal, una legal opinion. En la legal opinion, que se complementa después con los análisis que hacen los economistas, que son nuestros primos hermanos, uno plantea el panorama que va a haber en un país. Bueno, el panorama que se puede plantear en la Argentina es devastador, y a las anécdotas que ha contado Roberto, que me han pasado, de hecho, hablé con dos empresarios amigos, uno estaba en Uruguay y el otro en Paraguay, literalmente. Ellos y su dinero y su capacidad creativa, a eso agreguémosle que el otro día hablo con otro empresario amigo que se dedica a lo inmobiliario y le acababan de cancelar un boleto de compra-venta. Escuchen esto, que es muy importante. Una empresa suiza iba a instalar acá un hospital estilo Fleming, pero a lo bestia, como diría Gila, y ya tenían reservado el inmueble para construirlo y iban a atender a toda Sudamérica desde Buenos Aires. Levantaron la decisión de invertir. Tremendo. Esto es lo que ganamos comportándonos como salvajes. Tremendo. Déjame decir una cosa muy cortita. Sí. Vos hablás y los tipos te dicen, estoy acá con mi familia. O sea, se mudan todos, ¿eh? O sea, se van con la familia porque buscan la residencia fiscal. No voy a hacer el spoiler del libro, pero cualquiera que haya leído La Rebelión de Atlas, esto es La Rebelión de Atlas, ¿eh? Vos hablás con los tipos y se van con la familia porque es la forma de conseguir la residencia fiscal y después la residencia ya, digamos, definitiva. Sí, es tremendo porque es mucho más que casos, digo, es una tendencia y eso preocupa. Alfredo Sainz, vos que venís cubriendo y con detalle todas las partidas, digo, sumate, por favor. Sí, te digo, tengo una pregunta para Alejandro. Si no se siente un poquito predicando en el desierto, en el sentido de que a la mayoría de la gente, la verdad, la discusión del Poder Judicial, rafecas sí, rafecas no, como que le pasa de largo, digamos, está más preocupado por el día a día, por la economía. Sí, me siento así, pero vos sabés que tuve la enorme ventaja de ser alumno y después ayudante y después adjunto de un gran maestro del derecho, que era Marco Aurelio Risolía, que me enseñó que aunque uno esté solo, debe defender sus principios. Y además no estoy solo, porque hay un pequeño detalle en esto, hay una gran cantidad de gente que piensa lo mismo. El único punto de diferencia es que por el motivo que fuere, por falta de decisión, por falta de oportunidad, o por condicionamientos, no lo dice públicamente. Yo tengo una confianza muy, muy grande en que esto empieza a cambiar en las elecciones del año que viene, pero muy grande, ¿eh? Y de hecho, todo el desastre monumental en el que estamos viviendo, potenciado por lo de ayer, que ni siquiera se ve en el país más atrasado del África, porque eso no se ve en el país más atrasado del África, eso tiene una gran ventaja, y es que ya es inocultable. O sea, es inocultable que este es el peor gobierno del que tenemos memoria. Con lo cual, por ahí hay gente que lo votó llena de buenas intenciones, llena de esperanza, llena de una quizá inocencia impropia de un tema político, que ya no puedo ocultarlo. O sea, el que vota al kirchnerismo está votando esto que vimos ayer, y si está votando esto, está pegándose tiros en los pies, pero con una ametralladora. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a vos.
Pablo Fernández Blanco. Sí, le quiero hacer una pregunta a Kachanowski. ¿Existe la posibilidad de aumentar exportaciones sin devaluar? Porque en este momento, cuando la expectativa de devaluación está flotando en el aire, da la sensación de que quien puede exportar algo especula. A ver, sin duda que cuando vos tenés atrasado el tipo de cambio, se te complica el tema de las exportaciones, esto es claro. Pero en general las devaluaciones actuaron más como sustitución de importaciones que como impulso a las exportaciones. Vamos a ponerlo de esta forma. Argentina devaluó tantas veces la moneda. Tenemos tantas devaluaciones en nuestra historia, pongamos del 75 para acá, para no ir para más atrás, que hoy deberíamos ser los, no sé, los tigres asiáticos de las exportaciones, ¿sí? Y sin embargo no es eso. Porque en realidad lo que cambia es un poco los precios relativos, mejorás un poquitito las exportaciones, le pones retenciones y no cambias muchas Mirá, cosas. y Roberto, estamos compartiendo con la gente el ranking de inflación 2020. Primero Venezuela, segundo Zimbabue, tercero Sudán, cuarto Líbano, 5 Surinam y sexto la bendita República Argentina. ¿Te pasa mucho que últimamente estamos en rankings con Burkina Faso, países que uno no sabe ni cómo son, dónde son? ¿Qué significa esto? Bueno, olvídate de los otros, concentrémonos en el nuestro. Primero, el 36,2 sabemos que es de alguna forma mentiroso, pero no porque Marco Labaña esté haciendo macana, sino por el porque congelamiento. tenés el congelamiento de las tarifas, del tipo de cambio, de los precios máximos, y además tienen problemas de relevamiento. O sea, no pueden salir, viste que la encuesta se hace con gente en la calle. Sí, no están pudiendo mandar tanta gente, no sé si ahora lo están haciendo así, pero en un momento tenían que manejarse como podían, con datos por internet, teléfono, en fin, cambió la metodología de relevamiento de los datos. Yo te diría que la inflación nuestra está comprimida como fue la inflación cero de Gelbar. La inflación fue cero, hasta que después le dijeron a Celestino Rodrigo vení, destapó la olla y se fue todo al diablo. Así que tenés ese problema pendiente, disimulado durante un tiempo. ¿Qué es lo que refleja ese número? Que Argentina no tiene moneda. Argentina no tiene moneda en el sentido estricto de la palabra moneda, o sea, del concepto de moneda, que es ser medio de intercambio y reserva de valor. ¿Vos viste alguna vez algún tipo juntar billetes, así, fajos de billetes de pesos, y meterlos en una caja de seguridad durante 2 años para atesorarlo? No existe eso, ¿sí? El peso es una reserva de valor. Me sirve para el corto plazo, es como una especie de patacón, vamos a poner de esta forma. Entonces, una de las cosas que va a tener que pensar la Argentina es cómo recupera su moneda. El tema de la inflación va a ser un tema que se va a resolver con una reforma monetaria, además de 4 o 5 temas claves más que va a haber que encarar, ¿no? Pero digo, si no hay cambios, ¿en qué periodo tiene que haber cambios para que esto, digamos, lo que contás que está hoy latente de las reservas, para lo que se ve en materia de empleo, para lo que se ve en materia de salida de empresas y empresarios, para que esto no eclosione, ¿qué medidas urgentes hay que tomar? No hay forma, no hay. A ver, la economía no depende solamente de lo que vos adoptes en materia impositiva, cambiaria, tarifaria, por alguna variable. Todo depende de la confianza que vos tengas en la gente que le tiene que dar respaldo a un plan económico. Yo te diría, tenés hoy un ministro de Economía, que con todo respeto lo digo, le queda grande el cargo. Francamente, no tiene la capacidad de poder generar confianza. Vos lo escuchaste hablar y convencer a la gente de algo, no. Le habla a los economistas, está ahí, bueno. Y el presidente de la Nación tampoco genera confianza, no puede organizar un velorio para arreglar el país, te podés dar cuenta que es imposible. Sí. Y encima, si querés presentar un plan económico, te lo tiene que aprobar el Instituto Patrio y la Cámpora. Inviable. Es inviable. Roberto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Ahora nos vamos de vacaciones, pero no te relajes tanto, fíjate.